Entró en el abarrotado hospital de veteranos, como si fuera el dueño del edificio. Su uniforme resaltaba su rango y sus pacientes eran cero. El comandante Brock Holloway estaba acostumbrado a dar órdenes y a que se le obedeciera sin preguntas. Así que cuando una enfermera de mediana edad, cansada y con canas, le dijo que cogiera un número y esperara su turno, no solo se enfadó, se volvió cruel, se burló de ella, amenazó su trabajo y la trató como si fuera basura. No sabía quién era ella. No sabía que debajo de su bata, grabado en su piel, había un tatuaje que solo los supervivientes más endurecidos de Fallujah reconocían. Estaba a punto de aprender que el rango se lleva en el cuello, pero el heroísmo se graba con sangre. La lluvia azotaba el cristal reforzado de las puertas correderas del centro médico para veteranos Oak Haven. Era una miserable noche de martes de noviembre, el tipo de clima que hacía que las viejas heridas de metralla dolieran y los miembros fantasmas ardieran. La sala de espera era un mar de miseria. Veteranos tosiendo acurrucados en abrigos gastados, familias agotadas aferrándose a vasos de poliestireno con café tibio y el constante pitido rítmico de los monitores de triaje. En medio del caos se encontraba la enfermera jefe Beatrice Connors. Beatrice tenía 56 años, aunque las profundas arrugas alrededor de sus ojos y la expresión permanente de su mandíbula la hacían parecer mayor. Llevaba una bata azul marino que había sido lavada cientos de veces y llevaba el pelo recogido en un moño severo y práctico. Para el observador casual, parecía una burócrata más en la interminable maquinaria del sistema sanitario, lenta, cansada y anodina. En ese momento estaba tratando de calmar al señor Henderson, un veterano de Vietnam, que estaba teniendo un flashback cerca de las máquinas expendedoras. «Solo es un trueno, Earl», dijo Beatrice, con voz grave y tranquilizadora. Le puso una mano en el hombro tembloroso. «Estás en Oak Haven. Estás a salvo. Yo me encargo del perímetro». Earl parpadeó y sus ojos se aclararon. «Tú te encargas del perímetro. Mantén todo bien cerrado», mintió con naturalidad. «Ve a sentarte junto al radiador. Calienta esos huesos». Mientras Earl se alejaba arrastrando los pies, las puertas automáticas se abrieron con un silbido, dejando entrar una ráfaga de viento helado y a 3 hombres. El ambiente de la sala cambió al instante. Al frente del grupo estaba el comandante Brock Holloway. Era un hombre esculpido en granito y arrogancia. Su uniforme del cuerpo de Marines estaba impecable a pesar del tiempo. Era joven para su rango, tal vez rondaba los 40, con la mirada aguda y depredadora de un hombre que había ascendido pisando a los demás. A su lado había 2 oficiales más jóvenes, el teniente Silas y el sargento Reed. Holloway se sujetaba una toalla ensangrentada al antebrazo. No era una herida grave, pero la sangre había manchado su impecable puño, y eso claramente le irritaba más que el dolor. Beatrice los vio acercarse al mostrador de recepción. La joven recepcionista, una chica llamada Jenny, que solo llevaba 2 meses trabajando allí, levantó la vista con los ojos muy abiertos y aterrorizados. «Necesito un médico ahora mismo», ladró Holloway, no preguntando, sino anunciando. «Sí, señor», tartamudeó Jenny buscando una carpeta. «Si rellena estos formularios, le pondremos en la cola de triaje. El tiempo de espera es actualmente de unas 4 horas». Holloway soltó una risa aguda y sin humor. Golpeó con la mano sana el mostrador, haciendo saltar la grapadora. «Creo que no me has entendido, cariño. Soy el comandante Brock Holloway. Tengo una reunión en el Pentágono dentro de 6 horas. No voy a quedarme sentado en una sala de espera con...» Hizo un gesto vago hacia la sala llena de veteranos que tosían y cojeaban junto con el resto de la población. «Necesito puntos de sutura, una vacuna contra el tétanos y antibióticos, y los necesito desde hace 5 minutos». Jenny parecía a punto de llorar. La sala de espera se había quedado en silencio. Docenas de ojos se fijaron en el comandante. Beatrice suspiró. Se ajustó las gafas, comprobó la bolsa de suero de una camilla que pasaba y luego caminó deliberadamente hacia la recepción. Su andar era ligeramente desigual, cojeaba, algo que normalmente ocultaba bien, pero el clima húmedo hacía que su pierna izquierda le doliera mucho. Se interpuso entre Jenny y el comandante. «Jenny, ve a comprobar los signos vitales de la señora Gable en la cama 4», dijo Beatrice en voz baja. Jenny se marchó, agradecida por el respiro. Beatrice centró su atención en Holloway. No lo miró con admiración,
Lo miró por encima del borde de sus gafas como si fuera un niño maleducado que hubiera dejado huellas de barro en una alfombra limpia. ¿Nombre?, le preguntó a Penn, inclinándose sobre la carpeta. Holloway la miró fijamente, parpadeando como si no pudiera creer su audacia. «¿No me ha oído? Soy comandante del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Le he oído perfectamente, comandante», Beatrice dijo con voz monótona. «Pero a menos que ese corte en su brazo le haya seccionado una arteria, lo cual, a juzgar por el hecho de que está gritando a mi personal, no es el caso. Usted es un código verde. Eso significa que no corre peligro de muerte. Eso significa que debe esperar». Señaló con el bolígrafo hacia las filas de sillas de plástico. «Siéntese. Le llamaremos». El rostro de Holloway se tiñó de un tono carmesí que contrastaba con su uniforme. Se inclinó sobre el mostrador, invadiendo su espacio personal. Olía a colonia cara y a lluvia. «Escúcheme, pequeño Clark marchito». Holloway siseó con voz amenazante, reduciendo el tono a un susurro. «Estoy al mando de un batallón de los mejores guerreros de la verde tierra de Dios. Tengo hombres bajo mi mando que han hecho más por este país antes del desayuno que tú en toda tu miserable vida de burócrata. Encontrarás un médico y me tratarás o te costará el puesto. Te tendrás lavando retretes en un centro de detención por la mañana». Beatrice no se inmutó, ni siquiera parpadeó. Se limitó a mirar el corte en su brazo. «Es una laceración, probablemente causada por un trozo de metal o cristal», diagnosticó con calma. «Mantén la presión sobre ella. Si la toalla se empapa de sangre, ven a decírmelo. Si no, siéntate». Le dio la espalda. Era el insulto definitivo. Holloway se abalanzó sobre ella, la agarró por el hombro y la giró. «No me des la espalda», rugió. La sala de espera contuvo el aliento. Dos veteranos mayores en sillas de ruedas comenzaron a levantarse, impulsados por su instinto, pero Beatrice levantó una mano para detenerlos. Miró la mano de Holloway sobre su hombro y luego lo miró a los ojos. Su mirada era gélida. «Tócame otra vez», susurró Beatrice, «y comerás con una pajita. Comandante, suéltela». Por un segundo, la violencia en el aire era palpable. El teniente Silas, de pie detrás de Holloway, parecía nervioso. Dio un paso adelante y puso una mano en la espalda de Holloway. «Señor», murmuró Silas, «hay cámaras, civiles mirando. Sentémonos». Holloway la soltó, empujándola ligeramente al hacerlo. Se enderezó la chaqueta, recuperando la compostura, pero manteniendo la mueca de desprecio en el rostro. «Está bien», espetó Holloway. «Esperaré, pero voy a hacer una llamada. Tú has terminado aquí». Se dirigió furioso a la esquina de la sala de espera, con sus subordinados siguiéndole como cachorros nerviosos. Beatrice se alisó la bata, respiró hondo y volvió al trabajo. Pero la tensión no se disipó. Holloway pasó la siguiente hora haciendo llamadas telefónicas en voz alta, claramente destinadas a que Beatrice las oyera. Se quejó de la incompetencia y la falta de respeto del personal. Miró con ira a todas las enfermeras que pasaban por allí. Beatrice lo ignoró, pero estaba ocupada. La sala de urgencias estaba, como siempre, faltos de personal. El doctor Kagan estaba operando a una víctima de un accidente de tráfico y el Dr. Ross estaba atendiendo un paro cardíaco en la parte de atrás. Eso dejaba a Beatrice al mando de la planta. Pasaba de un paciente a otro con una eficiencia que rayaba en lo mecánico. Cambiaba vendajes, administraba analgésicos y calmaba miedos. Hacia las 10 de la noche, un alboroto en las puertas volvió a llamar la atención de todos. Los paramédicos irrumpieron empujando una camilla. «Tenemos un desconocido de unos 25 años, víctima de un accidente de moto», gritó el paramédico jefe. «Traumatismo masivo en la pierna derecha, hemorragia arterial, neumotórax. Se está desvaneciendo». Beatrice llegó en un segundo. «Baywan, ponle una vía. Jenny Page Ross, dile que la traiga aquí ahora mismo». «Ross sigue con el cardíaco», gritó Jenny. «Entonces tráeme el carro de paradas», gritó Beatrice, corriendo junto a la camilla. Cuando pasaron junto a Holloway, el comandante se levantó, bloqueando el paso. Gritó Holloway. «Llevo una hora esperando. Me duele el brazo. Están atendiendo a este motociclista drogadicto antes que a mí». El paciente en la camilla estaba cubierto de barro y sangre, con la chaqueta de cuero hecha jirones. Jadeaba en busca de aire, con el pecho subiendo y bajando de forma irregular. Beatrice ni siquiera redujo la velocidad.
Empujó al comandante con el hombro, haciéndolo caer en su asiento con una fuerza sorprendente. «Muévase o lo atropellaré». Desapareció detrás de la cortina de la sala 1. Holloway se levantó furioso. «Ya está bien. Voy a presentar una queja formal ahora mismo». Se dirigió hacia el mostrador de admisión, aterrorizando de nuevo a Jenny. Dentro de la sala 1 era una zona de guerra. El joven que yacía en la camilla se estaba muriendo. El monitor emitía un pitido agudo de advertencia. Pitido, 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 pitido. La presión arterial está bajando. 60/40, gritó el paramédico. Lo estamos perdiendo. Beatrice miró el pecho del paciente. Estaba desviado. Tenía un pulmón colapsado y la presión le estaba aplastando el corazón. Necesitaba un tubo torácico inmediatamente, pero los médicos estaban ocupados. «¿Dónde está Khan?», preguntó Beatrice con brusquedad. «Todavía en quirófano». Los ojos del joven se pusieron en blanco. Dejó de retorcerse. Beatrice conocía el protocolo. Las enfermeras no debían realizar procedimientos quirúrgicos. Estaba fuera de su ámbito de competencia en un hospital civil. Si lo hacía y fallaba, iría a la cárcel. Si lo hacía y tenía éxito, perdería su licencia. Pero si no hacía nada, el chico moriría en 30 segundos. Miró el brazo del chico. Entre las rosaduras, vio un tatuaje. C.F. Era Marine. El rostro de Beatrice se endureció. La enfermera cansada y de mediana edad desapareció. Algo más ocupó su lugar. Algo antiguo y peligroso. «Pásame el bisturí y el tubo francés 36», ordenó con voz que atravesó el pánico como una cuchilla de afeitar. «Ve, no puedes», susurró Jenny, horrorizada. «Te despedirán». «He dicho que me pases el maldito bisturí», rugió Beatrice. Jenny lo buscó a tientas y se lo entregó. Fuera de la cortina, Holloway estaba inclinado sobre el escritorio, gritándole al supervisor administrativo, que acababa de bajar las escaleras. «Quiero su nombre y su número de placa. Ha agredido a un oficial superior», gritaba Holloway. Un silencio repentino cayó sobre la sala de urgencias cuando un horrible sonido gutural salió de la bahía 1. El sonido de un tubo de plástico siendo forzado a través del músculo y las costillas. Luego, un silbido masivo de aire escapando. ¡Zas! El monitor, que había estado en línea plana durante un segundo, comenzó a pitar. Bip, bip, bip. Fuerte, constante. Beatrice salió de detrás de la cortina 3 minutos más tarde. Tenía las manos cubiertas de sangre roja brillante hasta las muñecas. Tenía salpicaduras de sangre en las gafas. Parecía agotada, pero el chico estaba vivo. Se dirigió al lavabo cerca de la sala de enfermeras y comenzó a frotarse las manos. Holloway se acercó por detrás. Vio la sangre. Hizo una mueca de asco. «Por fin has terminado de jugar a ser heroína con los drogadictos». Holloway se burló. «Ahora mira mi brazo. Está empezando a hincharse». Beatrice no se dio la vuelta. Siguió frotándose las manos. El agua se tiñó de rosa al caer por el desagüe. «Ese drogadicto», dijo Beatrice en voz baja. «Es Cabo Segundo. Acaba de volver a casa la semana pasada. Y está vivo porque le he hecho una intervención. Probablemente no sabrías ni deletrearlo, y mucho menos hacerlo». Holloway se rió. «Por favor, eres enfermera. Cambias pañales y repartes piruletas. No finjas que estás en primera línea, señora. No tienes ni idea de lo que es la presión real. No tienes ni idea de lo que es tener la vida de un hombre en tus manos mientras el enemigo te dispara». Se inclinó cerca de su oído. «Eres una civil. Eres blanda e incompetente». Beatrice cerró el grifo. Se secó las manos con una toalla de papel. Despacio, metódicamente. Se volvió hacia él. «Blanda», repitió. «Blanda», confirmó Holloway. «Ahora, ¿vas a atenderme o tengo que llamar al general y hacer que cierren este lugar?» «Te atenderé», dijo Beatrice. Su voz era aterradoramente tranquila. «Ven conmigo a la sala 3. Te coseremos la herida para que puedas desaparecer de mi vista». Lo condujo a la pequeña sala de exploración. Holloway se sentó en el borde de la cama, con aire de suficiencia. Sentía que había ganado. Había intimidado al personal hasta someterlo. «Ya era hora», murmuró. Beatrice reunió el kit de sutura. Preparó la aguja. Mientras trabajaba, se subió las mangas de la bata porque hacía calor en la sala y la sangre del paciente anterior había empapado los puños. Se subió la manga derecha. Nada más que piel pálida y llena de cicatrices. Luego se subió la manga izquierda. Holloway miraba su teléfono, ignorándola. «Asegúrate de usar una aguja pequeña».
No quiero una cicatriz. Sobrevivirá, comandante, dijo Beatriz. Terminó de remangarse la manga izquierda hasta el hombro. Holloway levantó la vista para hacer un comentario sarcástico sobre su rapidez. Sus ojos se desplazaron desde su rostro hasta su cuello y su brazo izquierdo. Se quedó paralizado. Allí, cubriendo todo su brazo izquierdo, había un tatuaje. Pero no era una mariposa, ni una flor, ni un corazón. Era un diseño intrincado y descolorido en tinta negra y verde. Una calavera con un casco cruzado con dos símbolos médicos caduceus envueltos en alambre de púas. Debajo, en letras góticas en negrita, estaban las palabras Primer Batallón, 8º Regimiento de Marines, Operación Furia Fantasma, El Muelle del Diablo, y debajo, una pequeña lista clara de fechas y coordenadas. Fallujah, 2004. Holloway abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. Conocía esa unidad. Todos los Marines conocían esa unidad. La batalla de Fallujah fue el combate urbano más sangriento que los Marines habían visto desde Vietnam, y los médicos adscritos al 18 eran leyendas. Se les conocía como los Muelles del Diablo porque se adentraban en el infierno para sacar a los Marines. Pero había algo más, un tatuaje más pequeño justo debajo del codo, una medalla de estrella de plata representada con tinta. Holloway se quedó mirando. Miró a la mujer de cabello gris a la que acababa de llamar Blanda. Miró la tinta. Volvió a mirar su rostro. Beatrice captó su mirada. No cubrió el brazo. Simplemente enhebró la aguja. ¿Hay algún problema, comandante?, preguntó. Holloway tragó saliva. ¿Dónde? ¿Dónde te hiciste eso? ¿Hacer qué?, preguntó ella, limpiándole el brazo con yodo. ¿El tatuaje?, susurró él. El 18 Fallujah. Beatrice miró su propio brazo como si hubiera olvidado que estaba allí. Oh, me lo hice en un salón cutre en Ramardy hace unos 20 años. Me costó un paquete de cigarrillos y una botella de whisky. Estuviste en Fallujah. La voz de Holloway se quebró. Estaba adscrita a la compañía Charlie, dijo Beatrice, con la mirada fija en su herida y las manos firmes como rocas. Korsman, 2004. Holloway sintió que se le helaba la sangre en las venas. Una mujer Korsman, adscrita a una unidad de infantería en 2004, era algo raro, extremadamente raro. Pero estar con la 18 Monchoa en la casa del infierno, eso la convertía en un unicornio peligroso y endurecido por la batalla. Pero Holloway tartamudeó. «Eres enfermera». «Ahora sí», dijo ella. En aquel entonces era lo único que se interponía entre un montón de buenos chicos y la muerte. Le perforó la piel con la aguja. Holloway ni siquiera lo sintió. Estaba demasiado ocupado procesando el hecho de que acababa de decirle a una condecorada con la estrella de plata que no sabía lo que era la presión. Pero Holloway era un hombre orgulloso, y el orgullo es un mecanismo de defensa. En lugar de disculparse, su cerebro se apresuró a encontrar una forma de mantener el control. Tenía que ser falso. Eso era. Era valor robado. Ella era una anciana. Era imposible que fuera esa doctora. «El valor robado es un delito federal», dijo Holloway de repente, recuperando el tono de voz. Beatrice se detuvo. Levantó la vista. «Disculpa. Ese tatuaje, Holloway», dijo entrecerrando los ojos. «Lo compraste. ¿Crees que te hace parecer duro? No había mujeres en las casas de limpieza de la infantería en Fallujah. Eres un mentiroso». Beatrice lo miró fijamente durante un largo y pesado silencio. Dejó la aguja. «¿Crees que miento?» «Creo que eres una impostora», dijo Holloway, ganando confianza. «Y voy a desenmascararte. Me aseguraré de que todo el mundo sepa que la jefa de enfermeras de Oak Haven lleva un tatuaje que no se ha ganado». Beatrice suspiró. Era un sonido triste y cansado. Metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono. «Realmente no quería hacer esto, comandante. Solo quería coserte y volver a casa con mi gato». Marcó un número. Lo puso en altavoz. «¿A quién estás llamando?», preguntó Holloway. «Al Pentágono», respondió Beatrice. «O más concretamente, a la línea privada del General Marcus». «Espera, Marcus está ocupado», murmuró para sí misma. «¿El General Arthur?» «No, está retirado». Se desplazó por la pantalla. «Ah, el General Stone. El General Sailor Stone». Holloway se quedó paralizado. El General Stone era el comandante del cuerpo de Marines, el Marine de mayor rango de los Estados Unidos. «¿No conoces al General Stone?». Holloway se burló. El teléfono sonó 2 veces. Entonces, una voz ronca y grave respondió: «Soy Stone Silas. Soy Beatrice.
dijo con naturalidad. Hubo una pausa en la línea. Entonces, la voz del general cambió por completo. Se volvió cálida, respetuosa, incluso afectuosa. B. Top Doc. ¿Eres tú? No he sabido nada de ti desde la reunión. ¿Va todo bien? Holloway se quedó boquiabierto. El silencio en la sala de exploración 3 era absoluto, solo roto por el zumbido de las luces fluorescentes del techo y la lejana y débil voz del general Silas Stone que salía del teléfono de Beata Trick. El comandante Brock Holloway se quedó paralizado. Su rostro era una máscara de pálida conmoción. La arrogancia que lo había blindado solo unos momentos antes, se había hecho añicos, sustituida por el miedo primario de un hombre que se da cuenta de que acaba de pisar una mina terrestre. La voz del general volvió a sonar, esta vez más alta, teñida de preocupación. Te has quedado en silencio. ¿Pasa algo? ¿Tengo que enviar a la policía militar? Beatriz sujetó el teléfono con firmeza, sin apartar los ojos del rostro de Holloway. Observó las gotas de sudor en su frente. Vio cómo se le movía la nuez al tragar saliva. Por ahora no hacía falta enviar a la policía militar. Silas, dijo Beatriz, con un tono de conversación, como si estuviera hablando del tiempo. Acabo de encontrarme con uno de tus chicos, un tal comandante Brock Holloway. Parece que cree que estoy fingiendo ser valiente. Hubo una pausa en la línea, una pausa pesada y peligrosa. Holloway. La voz del general bajó una octava, perdiendo toda su calidez. Se convirtió en la voz del hombre que comandaba todo el cuerpo de Marines. Pásamelo. Holloway negó con la cabeza frenéticamente, levantando las manos en un patético gesto de rendición. Articuló la palabra no con los labios, con aspecto de animal acorralado. Beatrice no pestañeó. Le tendió el teléfono. La tía común le ha dado una orden, comandante. Holloway cogió el teléfono como si fuera una granada activa. Le temblaban tanto las manos que casi se le cae. Se llevó el aparato a la oreja. ¿Podría el general Holloway? Tartamudeó. Señor, soy el comandante Holloway. Creo que ha habido un malentendido. ¿Malentendido? La voz del general Stone era tan alta que Beatrice podía oírla sin el altavoz. Está acusando a Beatrice Connors de robar méritos militares. ¿Tiene idea de con quién está hablando, hijo? Señor, ella trabaja como enfermera y tiene la tinta de la unidad. Holloway intentó explicarse con voz débil. Solo pensé que se había equivocado. Stone lo interrumpió. Su voz temblaba por la rabia contenida. Esa mujer me sacó de un Humvee en llamas en medio del Triángulo de la Muerte mientras nos disparaban desde 3 direcciones. Me mantuvo con vida durante 6 horas con nada más que un torniquete de combate y una oración. No solo se ganó esa insignia, Holloway, se ganó el derecho a que usted se ponga firme cada vez que ella entra en una habitación. Ha sido condecorada con la Cruz de la Marina y la Estrella de Plata. Se retiró con el rango de suboficial mayor antes de decidir servir a los veteranos en la administración de veteranos. Y usted le faltó al respeto. Holloway sintió que le temblaban las rodillas. Suboficial mayor, Cruz de la Armada. Estaba frente a la historia viva y la había tratado como a una sirvienta. Señor, no lo sabía, susurró Holloway. Le pido disculpas. Le pediré disculpas inmediatamente. Por supuesto que lo harás, gruñó Stone. Pero eso no es todo. Estoy mirando su expediente ahora mismo, Holloway. Se supone que debería estar en tránsito desde Alemania. ¿Por qué está en el Departamento de Asuntos de Veteranos de Oak Haven en mitad de la noche con una lesión leve? Los ojos de Holloway se posaron en Beata Trick, con pánico en sus pupilas. Tuve un accidente, señor. Me están curando antes de la reunión informativa. ¿Un accidente? Stone repitió la palabra con tono sospechoso. Vuelve a ponérmelo. Holloway le devolvió el teléfono a Beatrice con el rostro pálido. Estoy aquí, Silas, dijo Beatrice. Escúchame, dijo el general con voz seria. La unidad de Holloway acaba de regresar de una operación secreta en Siria. Ha salido mal, muy mal. Hemos perdido el contacto con uno de sus escuadrones. Holloway afirma que fue evacuado antes de tiempo debido a una lesión. Si él está allí con un rasguño y mis chicos han desaparecido, necesito que lo examines. Que lo examines bien. Beatrix entrecerró los ojos. La calidez del reencuentro se desvaneció, sustituida por el frío cálculo de la médico de combate. Entiendo, dijo en voz baja. Lo examinaré. Dale recuerdos a Mary. Vigila tu 6B, advirtió Stone. Holloway es ambicioso, y los hombres ambiciosos hacen tonterías cuando se ven acorralados. La línea se cortó.
Beatrice guardó el teléfono en el bolsillo. Se volvió hacia el kit de suturas, se puso un par de guantes nuevos y miró a Holloway. El ambiente de la habitación había cambiado. Ya no se trataba solo de un paciente grosero y una enfermera. Era un interrogatorio. «Siéntese, comandante», ordenó Beatrice. Holloway se sentó. No discutió. Parecía derrotado, pero bajo la derrota, Beatrice vio algo más brillando en sus ojos. Desesperación, y la desesperación era peligrosa. «Cóseme», dijo Holloway en voz baja. «Por favor, cóseme para que pueda irme». Beatrice acercó el taburete con ruedas, cogió el frasco de solución salina y comenzó a limpiar la herida de su antebrazo. Era un corte irregular de unos 7 centímetros, feo pero superficial. «Bueno», dijo Beatrice con voz engañosamente alegre mientras irrigaba la herida. «Siria, un país difícil». Holloway se estremeció. «No sé de qué está hablando». «Me lo dijo mi hijo», mintió ella. «Dijo que te sacaron antes de tiempo. Es una pena, dejar atrás a tus hombres». «No los dejé». Holloway respondió con su instinto defensivo a flor de piel. Estaba herido. Estaba en peligro. El protocolo establece que un oficial al mando debe ser evacuado si no puede cumplir con sus funciones. «Cierto», dijo Beatrice. Se inclinó más cerca de la herida. El protocolo. Cogió el portaagujas, pero no empezó a coser. Se quedó mirando los bordes del corte. «Hay algo curioso en este corte, comandante», murmuró. «¿Qué?», exigió Holloway. «Es de un trozo de metralla. Un mortero alcanzó al convoy». Beatrice levantó la vista por encima de sus gafas. «La metralla desgarra. Destroz. Es desagradable». Tocó el borde del corte con las pinzas. «Esto está limpio», dijo fríamente. Líneas rectas, profundidad uniforme, sin desgarros en los bordes, sin quemaduras de pólvora, sin restos. Lo miró fijamente a los ojos. Parece que fue hecho con una cuchilla muy afilada y muy estéril, como un cuchillo de combate o un bisturí. Holloway retiró el brazo bruscamente, con el rostro contraído en una mueca de ira. «¿Me estás llamando mentirosa otra vez?» «Te estoy llamando cobarde», dijo Beatrice, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. «Te lo has hecho tú mismo, ¿verdad? Te cortaste el brazo para poder atrapar al primer pájaro que saliera de la zona caliente y dejar que tu escuadrón se pudriera». Holloway se levantó tan rápido que el taburete cayó al suelo con estrépito. Se alzó sobre ella con las manos cerradas en puños. La pretensión de civismo había desaparecido. Era un lobo acorralado y estaba mostrando los dientes. «No tienes pruebas», siseó, «y nadie creerá a una enfermera acabada antes que a un comandante condecorado. Ahora termina el trabajo o te romperé el cuello». Beatrice no se movió. No se inmutó. Había mirado fijamente a señores de la guerra e insurgentes. Un oficial sudoroso y mentiroso no le daba miedo, pero sabía que el general tenía razón. Holloway era peligroso porque tenía todo que perder. «Siéntate», repitió con voz firme. «Te coseré, pero no creas que esto ha terminado». Holloway se sentó respirando con dificultad. Beatrice trabajó rápidamente, con las manos moviéndose con la memoria muscular de 10.000 procedimientos. Le dio 6 puntos de sutura en el brazo, ató el nudo y cortó el hilo. «Listo», dijo. «Ahora te pondré la vacuna contra el tétanos». «Pásate esa parte», dijo Holloway, levantándose de un salto y subiéndose la manga. «Me voy». «Tienes que firmar los papeles del alta», dijo Beatrice, dirigiéndose al ordenador que había en la esquina de la habitación. «Y tengo que registrar la causa de la lesión». «Regístrala como trauma de combate», ordenó Holloway, abrochándose la chaqueta. «Y borra cualquier nota sobre las locas teorías que se te ocurran», escribió Beatrice en el teclado. No estaba borrando nada. Estaba marcando su expediente. Escribió: «Presencia del paciente con laceración incompatible con el historial informado. Se sospecha que se trata de una herida autoinfligida para evitar el servicio. Solicito investigación inmediata». «No puedo borrar los registros médicos, comandante», dijo con calma. «Es un delito federal, pero estoy segura de que su historia resistirá el escrutinio». Holloway se acercó por detrás. Vio el reflejo de la pantalla en la puerta de cristal del armario. Vio el icono de la bandera roja. La agarró por la nuca y le golpeó la cara contra el escritorio. Beatrice se agarró con las manos justo antes del impacto y sus gafas se le torcieron en la cara. «¡Bórralo!», gritó Holloway. «¡Bórralo ahora mismo!». De repente la cortina de la bahía se abrió de golpe. «Oye, no era seguridad.
Era el ayudante del teniente Silas Holloway. Estaba pálido y sostenía un teléfono en la mano. «Señor, pare», gritó Silas. Holloway se dio la vuelta y soltó a Beatrice. «Salga», dijo Silas, esperando en el coche. «Señor, tiene que escuchar esto», dijo Silas, entrando en la habitación. Miró a Beatrice y luego al comandante. «Es el equipo de extracción. Han encontrado al escuadrón». Holloway se quedó paralizado. «¿Los han encontrado? ¿A todos?» «No, señor», dijo Silas con voz temblorosa. «La mayoría han muerto en combate, pero han encontrado un superviviente. Lo han trasladado en helicóptero a Ramstein y luego lo han trasladado aquí inmediatamente por la unidad especializada en pulmones». Holloway palideció. «Aquí, a Oak Haven». «Sí, señor». Silas dijo que acaba de aterrizar. «Lo están trayendo a la sala de traumatología en este momento». Beatrice se enderezó y se ajustó las gafas. Su mente se aceleró. El joven al que había salvado antes. El que tenía un neumotórax a tensión. El que tenía un tatuaje de un marino. El desconocido. Beatrice susurró. Holloway la miró con terror en los ojos. «¿Qué has dicho?», preguntó Holloway. «El chico al que salvé justo antes que usted», dijo Beatrice, rodeando el escritorio. Pulmón colapsado, abrasiones por caída, sin identificación. No vino de un accidente de moto, ¿verdad? Vino del aeródromo. Solo era un motorista, insistió Holloway, pero su voz se quebró. Llevaba una camiseta, le corrigió Beatrice, mientras su mente encajaba las piezas. Pero debajo tenía heridas por explosión. Vi los patrones en su piel. Lo traté por un pulmón colapsado, pero no comprobé si tenía metralla porque teníamos prisa. Empujó a Holloway y salió corriendo de la habitación. «¡Espera!», gritó Holloway persiguiéndola. Beatrice corrió por el pasillo hacia la UCI. Tenía que llegar hasta ese chico. Si era el superviviente de la unidad de Holloway, era el único testigo. Él sabía la verdad. Y si Holloway llegaba primero, ese chico no sobreviviría a la noche. Irrumpió en la UCI. Las luces estaban atenuadas. Los monitores pitaban rítmicamente. Encontró la cama 4. El joven estaba intubado, sedado, con el pecho subiendo y bajando con la ayuda de una máquina. Beatrice cogió su historial. Paciente John Doe ingresado a las 22 horas con lesiones compatibles con un impacto de alta velocidad. Miró la cara del chico. Bajo los moretones y la hinchazón, parecía un niño, tal vez de 21 años. Beatrice Holloway irrumpió en la UCI. El teniente Silas y el sargento Reed justo detrás de él. Las enfermeras del turno de noche levantaron la vista alarmadas. «Aléjate de él», ordenó Holloway marchando hacia la cama. «Ese es mi Marine. Voy a ponerlo bajo mi custodia». «Lo vamos a trasladar al Walter Reed. Está inestable», gritó Beatrice, colocándose entre Holloway y la cama. «Si lo mueves ahora, lo matas». «Es una orden», rugió Holloway. «Lee Silas, coge la camilla». Los dos oficiales más jóvenes dudaron. Miraron al chico conectado a las máquinas. Miraron a las enfermeras aterrorizadas. «Señor, tiene mal aspecto», dijo Reed nervioso. «Quizá deberíamos esperar». «Le he dado una orden, sargento», gritó Holloway. «Es testigo de una operación clasificada. Es un riesgo para la seguridad. Lo trasladaremos ahora mismo». Holloway empujó a Beatrice con tanta fuerza que la hizo tropezar con un carro de paradas. Agarró las barandillas de la cama y desbloqueó los frenos. «No», gritó Beatrice. Se puso en pie a toda prisa. De repente, el chico de la cama se movió. Abrió los ojos de golpe. Estaban dilatados, llenos del terror del campo de batalla. Se atragantó con el tubo de intubación. Las alarmas del monitor comenzaron a sonar. Frecuencia cardíaca alta, presión alta. Vio a Holloway. La mano del chico se disparó y agarró la muñeca de Holloway. Era un agarre débil, pero impulsado por la adrenalina pura. El niño miró fijamente a Holloway y, a pesar del tubo en la boca, el mensaje era claro. Puro odio sin adulterar. Holloway intentó sacudírselo. «Suéltame, Marine». Beatrice se abalanzó hacia adelante, no hacia Holloway, sino hacia los controles de sedación. Tenía que calmar al niño antes de que se arrancara los puntos o sufriera un derrame cerebral. «¡Ayúdenme!», gritó a las otras enfermeras. Código gris de seguridad a la UCI. Pero Holloway estaba entrando en pánico. Vio la mirada en los ojos del niño. Sabía que si este niño pudiera hablar, Holloway iría a la cárcel de por vida. Holloway metió la mano en su chaqueta. Sacó una jeringa que había robado del carro de traumatología abierto en la Bahía 3.
Está teniendo convulsiones, gritó Holloway mintiendo descaradamente. Le estoy administrando un sedante. ¡No lo toques!, gritó Beatrice. Vio la etiqueta de la jeringa que sostenía. Succeninalcolina, un paralizante. Si le administraba eso a un paciente que ya tenía dificultades para respirar, le detendría el corazón en segundos. Holloway levantó la aguja hacia la vía intravenosa del niño. Beatrice no pensó, no calculó. Se movió con la velocidad de la mujer que había sobrevivido a la batalla de Fallujah. Agarró un pesado tanque de oxígeno metálico que había cerca de la pared. Lo balanceó como si fuera un bate de béisbol. No apuntó a la cabeza de Holloway, lo que lo habría matado, sino a su brazo. ¡Clang! El tanque de acero golpeó el antebrazo de Holloway, el que ella acababa de coser. Se oyó un crujido repugnante de huesos. Holloway gritó con un sonido agudo y lastimero. La jeringa salió volando de su mano y rodó por el suelo de baldosas. Cayó de rodillas, agarrándose el brazo destrozado. ¡Mi brazo! ¡Me has roto el brazo!, chilló Holloway. El teniente Silas y el sargento Reed desenfundaron sus armas. ¡Quieto! ¡Suelta el tanque!, gritó Silas, apuntando con su pistola a Beatrice. La UCI quedó en silencio. Beatrice se quedó de pie junto a Holloway, respirando con dificultad, con el tanque de oxígeno aún en la mano. Miró el cañón de la pistola del teniente. «Bájala, hijo», dijo Beatrice, con voz temblorosa pero desafiante. «Mira lo que intentaba hacer tu comandante. Mira la jeringuilla». Silas miró al suelo. Vio el frasco. Era un paralizante. Beatrice dijo que no intentaba sedarlo. Intentaba ejecutarlo. Silas miró a Holloway, que se retorcía en el suelo, llorando de dolor. Luego miró al niño en la cama, que los observaba con los ojos muy abiertos y aterrorizados. «Señor», preguntó Silas con voz temblorosa, «¿es eso cierto?» «Está loca». Holloway sollozó. «Dispárale. Es una orden. Dispárale». Las puertas de la UCI se abrieron de golpe de nuevo, pero no era la seguridad del hospital. Era un grupo de 4 hombres. Eran mayores, vestían chalecos de cuero de motociclista y les goteaba la lluvia por los hombros. Parecían problemáticos, pero Beatrice los miró y sonrió. Era el club de motociclistas local VFW, la vieja guardia. Earl, el veterano de Vietnam de la sala de espera, iba al frente. Ya no temblaba. Sostenía una llave de cruz. «Oímos que había un problema», gruñó Earl, entrando en la habitación. Detrás de él había otros 3 hombres corpulentos, veteranos de la Guerra del Golfo, que pasaban sus días como voluntarios en el hospital. Vieron las armas. No les importó. «Será mejor que guardéis esas pistolas de juguete», dijo Earl, interponiéndose entre Beatrice y el teniente. «A menos que queráis explicarle a Dios por qué disparasteis a una enfermera en una habitación llena de veteranos». Silas miró a Earl, luego a Beatrice y luego a su comandante, que gritaba. Bajó lentamente el arma. La guardó en su funda. «Retírate, Reed», dijo Silas en voz baja. «Pero señor», comenzó Reed. «He dicho que te calmes», ladró Silas. Miró a Holloway con disgusto. «No voy a morir por este cobarde». Beatrix soltó el tanque de oxígeno, corrió hacia el chico y le tomó el pulso. «No pasa nada», le susurró, acariciándole el pelo. «Estás a salvo. Nadie te hará daño». Levantó la vista hacia Earl. «Vigila la puerta, Earl. Que no entre nadie. Que no salga nadie hasta que llegue la policía de verdad». «Sí, señora», dijo Earl cruzando los brazos. Holloway seguía en el suelo, acunando su brazo roto. «Estás muerto», le escupió a Beatrice. «Has agredido a un oficial superior. Te pudrirás en Leavenworth». Beatrice se acercó a él. Se arrodilló y acercó su rostro al de él. Ya no era la enfermera bondadosa. Era el diablo en persona. «Más te vale que vaya a la cárcel, comandante», le susurró. «Porque si quedo libre, haré que mi misión en la vida sea asegurarme de que todas las personas del Pentágono sepan lo que hiciste. Voy a desenterrar todos los archivos, todos los informes, todos los testigos. Te quitaré ese rango del cuello aunque tenga que hacerlo con mis propios dientes». Se levantó. «Ahora cállate y sangra en silencio. Estás agotando mi paciencia». Las sirenas sonaban en la distancia, cada vez más fuertes. La caballería estaba llegando, pero para Holloway, la guerra ya estaba perdida. El joven marine en la cama, el soldado Caleb Vance observaba a Beatrice con lágrimas en los ojos. No podía hablar, pero volvió a extender la mano. Beatrice la tomó. Él le apretó la mano. «Gracias». Pero la noche no había terminado. Holloway estaba destrozado, pero los hombres como él tenían contactos.
Los hombres como él tenían abogados. Y mientras la policía entraba apresurada para esposar a todos, Beatrice sabía que la batalla más difícil acababa de comenzar. Había desenmascarado a un monstruo. Pero los monstruos tienen una forma de contraatacar desde la oscuridad. Las luces fluorescentes de la sala de interrogatorios de la cuarta comisaría estaban diseñadas específicamente para hacer que una persona se sintiera pequeña. Zumbaban con un zumbido bajo y doloroso que parecía vibrar dentro del cráneo de Beatrice. Llevaba 6 horas sentada allí. Ya no tenía las manos esposadas, pero las muñecas aún le dolían por el metal. Le habían quitado los cordones de los zapatos y el cinturón. Era el procedimiento habitual para los delincuentes violentos. La puerta se abrió y entró el detective Miller. Era un hombre de aspecto cansado, con manchas de café en la corbata, atrapado en medio de una pesadilla de jurisdicción militar civil. Dejó caer un grueso expediente sobre la mesa metálica. Señorita Connor. Miller suspiró y se hundió en la silla frente a ella. Tenemos un problema. Me imagino que sí, dijo Beatrice con voz ronca. No había bebido agua desde que salió de la UCI, teniendo en cuenta que impedí un asesinato y soy yo la que está en la jaula. Esa es tu versión, dijo Miller. La versión del comandante Holloway es muy diferente. Afirma que el paciente, el soldado Caleb Hayes, estaba sufriendo un ataque epiléptico. Afirma que le estaba administrando primeros auxilios. Y entonces tú, que sufres lo que sus abogados denominan un episodio de histeria inducida por trastorno de estrés postraumático, le atacaste con un arma mortal. Le destrozaste el cúbito y el radio. Ahora mismo está en quirófano. Beatrice se rió con humor. Histeria inducida por el trastorno de estrés postraumático. ¡Qué creativo! Tienen declaraciones, Beatrice, advirtió Miller, de sus ayudantes. El sargento Reed declaró que te mostraste agresiva desde el momento en que entraron. Están pintando el retrato de una veterana amargada e inestable que perdió los nervios. ¿Y el teniente Silas? Preguntó Beatrice con brusquedad. ¿Qué ha dicho? Miller dudó. Bajó la vista hacia sus notas. El teniente Silas se ha negado a prestar declaración por ahora. Se acoge a la quinta enmienda. Beatrice asintió lentamente. Silas, el joven oficial que había bajado el arma. Él era el eslabón débil. Tenía conciencia. Detective, compruebe la jeringuilla, dijo Beatrice. Les dije a los agentes que la guardaran en una bolsa. Lo hicimos, dijo Miller. Pero aquí está el giro. El informe del laboratorio llegó hace 1 hora. La jeringa contenía solución salina. Beatrice sintió un escalofrío. ¿Qué? ¿Solución salina? Repitió Miller. Agua salada. Inofensiva. Beatrice se quedó mirando la pared. Holloway era más inteligente de lo que ella pensaba. Las había cambiado, o había llevado un señuelo. Si la jeringa era inofensiva, su defensa se desmoronaba. Había roto el brazo de un oficial de alto rango por intentar hidratar a un paciente. Él la cambió, susurró Beatrice. Cuando cayó, Reed lo hizo antes de que la policía asegurara la habitación. No puedo probar eso, dijo Miller con suavidad. Beatrice, la fiscal del distrito, está hablando de cargos, agresión con arma mortal, lesiones, obstrucción a la justicia. Y los militares nos están presionando. Quieren llevarte a un consejo de guerra, pero como ahora eres un civil, están presionando para que se te imputen cargos federales. La puerta zumbó y se abrió de nuevo. Esta vez no era un policía. Era el general Silas Stone. No llevaba su uniforme azul marino. Llevaba ropa de campo. Las mangas remangadas, como si estuviera listo para una pelea. Entró en la pequeña habitación y la presión del aire pareció cambiar. El detective Miller se levantó instintivamente. General Stone, balbuceó Miller. No me habían dicho nada. Déjanos solos, ordenó Stone. No gritó. No era necesario. Miller cogió su expediente y salió apresuradamente de la habitación. Stone miró a Beatrice. No le ofreció compasión. Le ofreció respeto. Apartó la silla y se sentó. Tienes muy mal aspecto, doctora, dijo Stone en voz baja. Deberías ver al otro tipo. Beatrice esbozó una débil sonrisa. Lo vi, dijo Stone con severidad. Visité a Holloway en la sala VIP de recuperación. Ya está dando entrevistas haciéndose pasar por el héroe herido. Tiene a un senador en marcación rápida B. Está presentando esto como un ataque al ejército por parte de un sistema de asistencia a veteranos fallido. La jeringa fue cambiada. Silas, dijo Beatrice, inclinándose hacia adelante.
Iba a usar succinilcolina. Vi la etiqueta. Te creo, dijo Stone. Pero demostrarlo es otra cosa. Holloway ha limpiado la casa. Sus archivos de la operación en Siria están sellados por motivos de seguridad nacional. El equipo de extracción ha sido reasignado a Alaska. Está ocultando la verdad. ¿Y el chico? Preguntó Beatrice, el soldado Hayes. El rostro de Stone se ensombreció. Está vivo, pero en coma inducido. Los médicos de Holloway afirman que el estrés del ataque lo desestabilizó. Lo pusieron bajo sedación. Mientras esté dormido, Holloway está a salvo. Beatrice dio un golpe en la mesa. Lo va a matar Silas. Si Hayes se despierta, Holloway está perdido. Holloway se asegurará de que nunca se despierte. Una embolia o un paro cardíaco en mitad de la noche. Stone asintió. Lo sé. Por eso tengo a 2 Marines de la Fuerza de Reconocimiento sentados fuera de la puerta de Hayes en este momento. Les he dicho que si alguien que no seamos tú o yo intenta entrar en esa habitación, disparen a matar. Beatrice exhaló, encogiendo los hombros. Entonces, ¿ahora qué? ¿Iré a la cárcel? No, dijo Stone. Metió la mano en el bolsillo y sacó un trozo de papel doblado. Voy a cobrar una deuda. He hablado con el secretario de Marina. Vamos a invocar el artículo 32, una audiencia preliminar. Pero lo haremos rápido y lo haremos público. Si Holloway quiere pelea, se la daremos. Pero ve, tienes que saber a qué te enfrentas. Holloway no es solo un cobarde. Es un niño mimado. Su padre es contratista de defensa. Si fallas, lo perderás todo. Tu pensión, tu licencia de enfermería, tu libertad. Beatrice se miró el brazo tatuado. Pensó en los jóvenes que había metido en bolsas para cadáveres en Fallujah. Pensó en el miedo en los ojos de Caleb Hayes. Yo no fallo, dijo Beatrice. El giro. 3 días después, comenzó la audiencia. No era una sala de tribunal normal. Se celebró en una sala de conferencias segura de la base naval cercana, convertida en tribunal. La sala estaba abarrotada, con la prensa, altos mandos militares y un número sorprendente de civiles. El club de moteros de la vieja guardia se había reunido frente a las puertas con carteles en apoyo a la enfermera Osa. Holloway se sentó en la mesa del demandante, con el brazo en un elaborado cabestrillo, con aspecto solemne y digno. Su abogado era un tiburón llamado Sterling, un hombre que cobraba $1,000 la hora. Beatrice se sentó con un abogado de oficio y un abogado militar asignado por Stone. Las 2 primeras horas fueron una masacre. Sterling destrozó el carácter de Beatrice. Sacó a relucir antiguos informes disciplinarios del hospital, ocasiones en las que Beatrice había discutido con los médicos o había infringido las normas para ayudar a los pacientes. La pintó como una persona imprevisible. Luego Holloway subió al estrado. Fue convincente. Habló del caos de la sala de urgencias, de su preocupación por su subordinada y de la conmoción que le causó ser atacado por una mujer confundida. Incluso derramó una lágrima al hablar de su preocupación por la salud mental de Beatrice. No la culpo, dijo Holloway en voz baja al micrófono. La guerra nos deja cicatrices a todos. Solo quiero que reciba la ayuda que necesita. El tribunal, compuesto por 3 oficiales de alto rango, parecía comprensivo. La cosa pintaba mal. Entonces llegó el turno de la defensa. El abogado de Beatrice, el capitán Ross, se puso de pie. Llamamos al teniente James Silas al estrado. Una oleada de sorpresa recorrió la sala. Holloway giró la cabeza hacia el fondo de la sala. No se lo esperaba. Silas entró. No llevaba su uniforme de gala. Llevaba vaqueros de civil y una camisa abotonada. Parecía como si no hubiera dormido en una semana. Prestó juramento. Se sentó. No miraba a Holloway. El teniente capitán Ross comenzó. Usted estaba presente en la sala de urgencias. Háblenos de la jeringuilla. Protesto, gritó Sterling. Es una especulación. El informe policial confirmó que era suero salino. Denegada, dijo el juez principal. Responda a la pregunta. Silas respiró hondo. El comandante Holloway lleva un botiquín médico personal. No es el habitual. Antes de entrar en el hospital, me dijo que guardara una bolsa secundaria. Dijo que eran suministros de reserva. ¿Y miraste dentro de la bolsa? Sí, susurró Silas. Después del incidente, cuando todo el mundo estaba distraído. ¿Y qué encontraste? Silas metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña bolsa de plástico sellada. Dentro había un frasco. Encontré el frasco de suero. Silas dijo que el sello estaba roto. Había llenado la jeringa con el suero antes de entrar en la UCI. Planeaba cambiarlo.
La sala estalló. Holloway se levantó. Está mintiendo. Está molesto porque le denuncié por insubordinación. Siéntese, comandante, rugió el juez. El teniente Ross continuó, alzando la voz. ¿Por qué querría el comandante hacer daño al soldado Hayes? Silas levantó la vista. Las lágrimas le corrían por la cara. Por culpa de Siria, no nos tendieron una emboscada. El comandante entró en pánico. Nos estaban disparando ligeramente. Ordenó un ataque aéreo sobre nuestra propia posición para cubrir su retirada. Lo llamó peligro cercano. Sacrificó al pelotón para crear una distracción y poder llegar al punto de extracción. Un grito ahogado recorrió la sala. Esto ya no era solo un asalto. Era un crimen de guerra. Hayes era el operador de radio. Silas sollozó. Hayes escuchó la orden. Intentó cancelarla. Holloway disparó a la radio. Luego los dejó morir. Holloway se estaba poniendo morado. Esto es una fantasía. ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde está la grabación? La radio fue destruida. La radio fue destruida. Una nueva voz retumbó desde el fondo de la sala. Todos se volvieron. Las puertas se abrieron de par en par. El general Stone estaba allí de pie y empujando una silla de ruedas a su lado estaba Jenny, la compañera de Beata Trick. En la silla de ruedas estaba sentado el soldado Caleb Hayes. Estaba pálido, conectado a un tanque de oxígeno portátil, pero estaba despierto y sostenía un pequeño dispositivo maltrecho. Soldado Hayes, anunció el general Stone, permiso para acercarse al tribunal. Concedido, dijo el juez, con expresión atónita. Hayes se acercó en silla de ruedas. Se detuvo justo delante de Holloway. El comandante miró al chico al que había intentado matar y por primera vez sus ojos se llenaron de verdadero terror. Este Hayes, dijo con voz ronca mientras levantaba el dispositivo, es una grabadora de audio portátil, de uso estándar para los operadores de radio de reconocimiento. Graba de forma independiente de la unidad de comunicaciones. Tiene un disco duro localizado. Pulsó un botón. El silencio de la sala se llenó de estática. Luego se oyeron disparos. A continuación, la voz de Holloway, nítida como el cristal. Águila 1, aquí Holloway. Solicita el ataque. Coordenadas 34 norte, 12 este. Efecto inmediato. Luego, la voz de Hayes, joven y presa del pánico. Señor, eso nos afecta a nosotros. El escuadrón sigue en la zona de combate. Nos aniquilará. La voz de Holloway de nuevo. No me importa. Necesito humo y escombros. Cubran mi salida. Es una orden. Se oyó un disparo, el sonido del metal rompiéndose y luego silencio. La grabación terminó. El silencio en la sala del tribunal era más pesado que cualquier bombardeo de artillería. Todos los Marines presentes en la sala miraban a Holloway con una expresión de puro y auténtico rechazo. Sacrificar a hombres es una tragedia. Matarlos para salvar tu propio pellejo es el pecado definitivo. Holloway se desplomó en su silla. Su abogado, Sterling, comenzó a recoger lentamente su maletín. Lo cerró, se levantó y se alejó de la mesa, dejando a Holloway solo. Comandante Holloway, dijo el juez, con la voz temblorosa de ira, por la presente, queda despojado de todo rango y privilegio, con efecto inmediato. Queda bajo la custodia del maestro de armas. Se enfrentará a un consejo de guerra general por asesinato cobarde e intento de asesinato. Que Dios se apiade de su alma, porque el cuerpo de Marines de los Estados Unidos no lo hará. 2 policías militares se adelantaron. No fueron delicados. Agarraron a Holloway por su brazo sano y por el brazo roto. Él gritó cuando lo levantaron, pero nadie se inmutó. Lo arrastraron fuera de la sala, con los pies arrastrándose por el suelo. Un desastre lloroso y destrozado. Las secuelas. Por fin había dejado de llover. El sol se abría paso entre las nubes fuera del Oak Haven VA. Beata Trick salió por la puerta principal del edificio del Tribunal Naval. Respiró profundamente el aire fresco. Sabía a libertad. B se dio la vuelta. Caleb Hayes estaba sentado en su silla de ruedas junto a la furgoneta de transporte que le esperaba. El general Stone estaba de pie a su lado. Beata Trick se acercó. Se arrodilló para quedar a la altura de los ojos del joven Marine. ¿Estás bien, Caleb?, le preguntó. Caleb la miró. Extendió la mano y tocó el tatuaje de su brazo, la calavera y el caduceo. «Me has salvado», dijo Caleb 2 veces. «Eso es lo que hacen los médicos». Beata Trick sonrió, arrugando los ojos. «Me van a dar de baja», dijo Caleb. «Por motivos médicos, mis pulmones».
No me dejarán seguir en la infantería. Hay otras formas de servir. Beatrice dijo, eres un luchador, Caleb. El mundo necesita luchadores. El General Stone dio un paso adelante. Le puso una mano en el hombro a Beatrice. Los cargos contra ti han sido retirados con perjuicio, dijo Stone. Y la administración de veteranos. Bueno, digamos que han cambiado de opinión repentinamente sobre tu situación laboral. Ya no eres solo la enfermera jefe. He movido algunos hilos. Ahora eres la directora de defensa de los pacientes veteranos de todo el distrito. Se acabó el papeleo. Tú mandas. Beatrice se rió. ¿Quieres decir que podré gritar a los administradores de forma profesional? No se me ocurre nadie más adecuado para el puesto. Stone sonrió. Beatrice miró hacia el aparcamiento. La vieja guardia estaba allí. Earl estaba acelerando su Harley cuando vieron a sus 50 moteros levantar los puños en señal de solidaridad. Volvió a mirar a Caleb. Se ha ido, Caleb, dijo. Holloway, nunca volverá a hacer daño a nadie. Caleb asintió. Pareció que un peso se le quitaba de encima. Gracias, doctora. Llámame B, dijo ella. Se levantó, alisándose la bata, que había insistido en llevar debajo de la chaqueta. Ahora, si me disculpan, caballeros, mi turno empieza en 1 hora y tengo la sensación de que la sala de espera está llena. Se alejó, con su cojera apenas perceptible, con la cabeza bien alta. Una heroína, no por las medallas que guardaba en un cajón o el tatuaje en su piel, sino porque cuando llegó la tormenta, fue ella quien se negó a moverse. Ella era el muelle del diablo y estaba de servicio. Y así es como una enfermera olvidada con un trabajo aburrido derribó a uno de los hombres más poderosos del ejército. Es un recordatorio de que la verdadera fuerza no tiene que ver con el rango que llevas en el cuello o el volumen de tu voz. Tiene que ver con el carácter. Tiene que ver con el valor silencioso de interponerse entre los inocentes y los lobos, incluso cuando estás solo. El comandante Holloway pensaba que era intocable, pero olvidó la lección más importante del núcleo fidelis. Siempre fiel. Beatrice Connors mantuvo la fe y al final se hizo justicia. Si esta historia te ha emocionado, dale al botón me gusta. Ayuda mucho al crecimiento del canal. Comparte este video con alguien que necesite recordar que hay héroes en todas partes. Y no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ninguna historia sobre el karma, la justicia y la supervivencia. Gracias por vernos y hasta la próxima.